amigos, soy Ignacio Seo, soy coreano. Por el momento yo vivo en Busan, la segunda ciudad de Corea del Sur. Hoy hablo sobre un mexicano, se llama Cristian Burgos, que habla muy bien coreano. Un momento, ya. En el mundo, varios idiomas existen, como español, coreano, japonés, inglés, chino, francés, alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algunos idiomas entre ellos nos podrían dar beneficio económicamente, ¿no? Inglés no cabe la menor duda, no. Igualmente, estos días, idioma coreano pertenecería al equipo beneficioso, yo lo creo, ¿no? Por lo que ustedes una vez favor tengan desafío al coreano. Este amigo Cristian Burgos, anteriormente cuando estaba en su país, Cristian, por casualidad, vio un programa, se llama Tres Ruedas, en coreano Sabaki. Después de ver este programa, desde entonces Cristian se decidió a aprender el idioma coreano con mucho interés y firmemente. Sin ayuda ajena, por sí solo, lo aprendió a través de internet. Una vez tuvo lugar un concurso en México para selección a una gente que habla bien coreano. En consecuencia, Cristian recibió primer premio. Después de este evento, Cristian se decidió a ir a Corea del Sur y a que ganar dinero. Cristian ingresó a la compañía coreana que se dedica a la mina de cobre. Cristian había participado en interpretador simultáneo como conductor coreano e inglés durante un año. Cristian, por fin en 2016 años, llegó en Corea del Sur. Al principio de su pensamiento, cuando llegué en Corea del Sur, fue para quedarse durante 6 meses. Pero mientras quedaba en Corea del Sur, su plan poco a poco descaminaba en su trayectoria de planeamiento en cuanto a quedarse en Corea del Sur, porque quería quedarse durante más largo tiempo. Cada vez más se reveló su límite de lo que no pudo vivir más en Corea del Sur, dado que falta de dinero. Pero debido a una coincidente oportunidad, Cristian pudo tener un puesto de trabajo en una privada academia como maestro español. Debido a esa eficacia, Cristian pudo vivir más justo con un suficiente tiempo hasta ahora en Corea del Sur. A la vez se había eliminado una preocupación, ahora trabajando como el primer conductor extranjero en medios televisivos y de entrenamiento embajador cultural. Cristian ahorita a continuación está viviendo muy bien en Corea del Sur, como si fuera un célebre. Cristian, 2023 años, en este momento, como siempre, está saliendo varios programas coreanos. Cristian participado, su programa se hace tener aproximadamente más de 30 tipos de programas, como un anfitrión y un ayudante. Por un programa de televisión suya al salir una vez entre semana, su cantidad de suma más o menos sería $5,000. En total, $20,000 por un mes. Pero se distingue de anfitrión y un ayudante. Por supuesto, anfitrión es más alto suma. Cristian se hace papel con el ayudante en cantidad de programas. Cristian este año 2023, como siempre, está saliendo unos programas que está encargándose. Con referencia a famoso anfitrión, tiene $20,000 entre semana. En general, el tiempo de grabación de antemano para transmisión televisiva se hace dentro de promedio 8 horas. A propósito, Cristian está entrando a varios programas, ni a excepción de programas televisivos. Un momento, vamos a ver los vídeos referentes a Cristian. 알아? 펜트하우스. 살인에다가 뭐 불륜에다가 와. 밤새까지 봤어. 책임질 수 있을 것 같아요. 그래서 멕시코 북쪽에 있는 광산에서 제가 그때 일을 구했었어요. 테바키라는 프로그램을 보게 됐는데 거기서는 뭐 춤도 추고 행복한 그런 모습을 많이 시작했는가? 그럼 뭐 침대 어쩌고 했더니 갑자기 따니까 이 구멍이 있는 거야. 이 구멍이. 멕시코 안에 있는 그 포에블로 마히코라는 아하. 게 있어요. 아하. 그 옛날 모습이 멈춘 약간 시간이 도래하는 그 도시들이 있는데 그 중에 하나는 와나바토. 그렇고. 그때 부장님들이 멕시코 치원을 혼낼 때
저를 보고 동역해달라고. 제작 발표에서 저기 뭐 강민아 씨 같은 경우에는 옛날에도 하셨지만 춤추는 거 좋아. 근데 사람도 많지 않고 깔끔하고 왔는데 그런 모습인 거예요. 거기 그 예석 씨는 뭐 국민 MC잖아요. 저는 구미 있는데 한국에서 올라 세뇨라 막 이런 식으로 인사해도 되고 또 이름까지 붙으면 제일 자연스러워. 일찍 올게요. 아니야. 지금 야근해서 지금 하나는 이제 멕시코에서 당뇨병이 좀 심한 편인데 예방하기 위한. 이거 다 있어. 멕시코에서 온 크리스티안 부르거스입니다. 저는 한국에서 가장 유명한 멕시코인이 멕시코 음식을 먹어보고 싶다. 그러면 제 집에 와서 제가 멕시코 요리를 만들어. Cristian es bueno, ¿no? En este momento lo mejor es que Cristian es muy famoso en mi país, en Corea del Sur, a expensas de idioma coreano. ¡Qué bien! Este amigo Cristian tiene filosofía en su vida. Eso es, no comparen con otra gente. Solo es que haga que quieran hacer. Eso es energía en toda su vida. Por lo que Cristian, como siempre, vive en Corea del Sur. Cristian de vez en cuando está participando en una conferencia para compartir historia acerca de su vida con los estudiantes coreanos. Eso se hace comunicación entre los públicos coreanos. De ahí que Cristian tenga una relación profunda con los coreanos. Ahora vamos a escuchar su voz, que está contenido su filosofía por medio de esta imagen del video. Yo hago varias conferencias aquí en Corea a estudiantes y en esas conferencias siempre les digo que no se comparen con las otras personas. Es un error muy grande que cometemos muy frecuentemente. A veces uno trata de seguir el camino de otra persona. ¿Por qué? Porque le funcionó. Tú no sabes si te va a funcionar a ti. Esa persona es esa persona y esa persona tiene su camino. ¿Quién hubiera dicho que yo iba a tener que ir a una mina de cobre a trabajar un año para venir a Corea? Eso no quiere decir, entonces yo también voy a ir a una mina de cobre a trabajar. No, claro que no. O sea, tú tienes tu propio camino, tú créalo, toma tus decisiones y no te compares con las demás personas. Ese es mi consejo. Amigos, ustedes en distintas universidades coreanas pueden aprender el idioma coreano. Las principales universidades que se pueden ingresar a los extranjeros son Universidad de Seúl, Universidad de Yonsei, Universidad de Corea, Universidad Femenina de Lihua, Universidad de Sejong, Universidad de Hanguk de Estudios Extranjeros, Universidad de Chungang y Universidad de Dongguk. Esas universidades están dentro de Seúl. Cuando ingresen a la universidad coreana, con este dato, puede servir de esta línea de metro. Y luego pueden diferenciar el precio con este dato sobre internado universitario y alquiler público, que está cerca de la universidad. Hoy en día lo realmente llamativo es que cada vez más está aumentando en la cifra que quiere aprender el idioma coreano. De ahí que la gente extranjera más detalle, los estudiantes mundiales estén visitando a mi país para conquistar el idioma coreano. Este año 2023, por el momento, 167.000 estudiantes vinieron aquí para obtener capacidad de idioma coreano. Amigos, si quieren saber algo más, cualquier cosa, sírvanse poner unas preguntas aquí abajo del renglón. No que puedan suscribirse y me gusta, me da mucha energía. Chao, hasta luego.